¿Qué onda? Qué cool que se ven, la verdad. Muchas gracias por recibirme y muchas gracias por estar aquí. Espero que podamos pasar unos 15 minutos interesantes y relevantes. Pues yo soy Marco Lampugnani, soy italiano, pero ya pronto también seré mexicano, lo cual me encanta, y hoy me gustaría hablar de educación. Ahora, la educación es curiosamente una de las cosas que menos ha cambiado en los últimos siglos, pero sigue siendo una cosa muy importante para nosotros. Y por esta razón nos cuesta a veces pensarla diferente de cómo podría ser. Por lo cual hoy nos invitaría a hacer un ejercicio mental, colectivo, y analizar el peso de la pregunta ¿what if? ¿No? ¿Qué pasaría si pensamos la educación de manera diferente, si la desmontamos y la remontamos para que siga siendo este gran dispositivo de transformación, de innovación social que tan necesitamos? Ahora, hablando un poquitito de mí, yo he sido una persona aprendedora en los últimos 42 años de mi vida. Y en los últimos 20 más o menos he sido emprendedor en la educación, maestro, gestor de procesos educativos, diseñador, buscando transformar, innovar la educación. Me encanta, creo que es mi principal vocación. Es mi forma de ser activa en transformar la realidad en que vivimos. Pero les tengo que confesar algo. A mí me encanta aprender, pero no me gusta ir a clase o ir a la escuela. No lo digan a muchas de las personas con las que trabajo. Pero porque aprendo de otras formas. Aprendo haciendo, aprendo observando las otras personas, las que me inspiran, mi familia, mis amigos. Aprendo copiando muchas veces. Y probablemente no me gustan las constricciones, no me gusta... tengo rechazo a la autoridad, tengo que reconocerlo, quizás eso también. Pero en estos 42 y 20 años, o sea, llego un poco a la idea de que la educación tiene algo roto y que debemos de reparar. Muchas veces me pasa que colegas, otras personas que están en la educación, se quejan de que los estudiantes son apáticos, apáticas. Y yo me pregunto si esto no es un sesgo nuestro que sirve para justificar la falta de capacidad que tenemos de cautivar la atención, el foco, la pasión, la disciplina de esas personas. Porque aprender cuesta, no es fácil, pero la verdad vale la pena. ¿Y por qué esto pasa? Pues porque en este mundo de cambio tan rápido, nos han hablado de varias cosas antes que están cambiando el mundo que vivimos, pues hoy cambia, por ejemplo, el entorno competitivo de la educación. Ya no peleamos con otra universidad, con otra escuela al lado, ya peleamos para el único recurso finito, real, que tienen las personas, que es su tiempo, y lo peleamos con el entretenimiento, con el deporte, con las plataformas de streaming, con el doom scrolling. Yo tengo una pregunta importante, o sea, ¿qué no estamos haciendo bien para que la gente en el proceso de asignación de su recurso más finito, el tiempo, le da menor prioridad muchísimas veces a la educación? Esto me quita el sueño de alguna manera. Y es algo que debemos de trabajar. También hay muchos cambios en las estructuras cognitivas de las personas, cómo aprenden, los patrones con los cuales consuman, adquieren educación. Es enorme, podríamos dedicar el tiempo enteramente a este punto. Pero, en síntesis, yo siento que muchas personas aprenden no por sí, aprenden por presión social, por presión del mercado laboral, porque lo dice la ley, por muchas razones, pero por muy pocas razones intrínsecas. Y de alguna manera vivimos hoy un hiato, una discrepancia entre la narrativa
macro sobre la educación global, que nos dice que es una cosa muy importante, es verdad, y que puede tener un enorme impacto, pero versus las micronarrativas, las microhistorias de las personas que luego nos cuentan que no tanto se logra. Empezando por mí, ¿no? Me encanta aprender, pero no me gusta ir a la escuela, ¿no? Curiosamente tengo que ir a una escuela a trabajar cada día, pero bueno, repito, no se lo digan a mis colegas. Entonces, ¿qué podemos hacer para comenzar a revertir esto? Pues primero debemos de ser capaces de reconectar los procesos educativos a las vidas de las personas. ¿Qué es la vida de una persona? Pues su estilo de vida, las cosas que hace, las cosas que le apasionan, en su contexto específico, en su específica etapa de vida, sus problemas, necesidades, ambiciones, sueños, en fin, lo que motiva o desmotiva a una persona a seguir adelante, a seguir evolucionando. ¿Qué mueve a las personas a aprender? Yo en síntesis diría, lo acabo de decir, transformarse. Somos Pokémones que llegan a un punto en que tienen que evolucionar en la siguiente mejor, ojalá, versión de sí, dependiendo de lo que nos toca enfrentarnos después. Y bueno, y esto puede tener que ver con buscar oportunidades laborales, puede tener que ver con mejorar nuestro estatus social, puede tener que ver con mejorar nuestro bienestar para ser mejores parejas, amigos, ciudadanos, y para seguir dejando una huella en lo que hacemos. Esto es lo que mueve a la gente y raramente está conectado con la educación. Por otro lado, pensando a una escala macro, debemos de reconectar la educación a las grandes misiones globales a las que nos enfrentamos. Hay demasiada urgencia, hay poco tiempo y no es dicho que lo vayamos a lograr. La crisis climática, la grande brecha social, la desigualdad. Debemos de regresar la educación a atender primariamente, mientras que ayuda a las personas reconectándose a sus vidas, a resolver esos grandes retos. Porque la educación es este dispositivo de transformación. ¿Y cuándo ha pasado que nos hemos orientado a estas grandes misiones, como cuando en algún momento todo un país y un poco más se pusieron con la intención de meter a alguien en la luna? Esto ha provocado una transformación radical que ha generado impactos importantes en toda la sociedad a cualquier escala. Por lo cual debemos de reconectar la educación a las vidas de las personas, reconectándolas a las grandes misiones globales, para que esto genere un impacto en las vidas de las personas. Es un loop. Y debemos de habitar esta transescalaridad, ese micro y macro al mismo tiempo, pues porque si no es un problema, ¿no? Ahora, dado lo anterior, debemos de reconocer que la educación es un medio, no es el fin del proceso de desarrollo de habilidades y de transformación de las personas. Es una herramienta, es un dispositivo que sirve para producir un desplazamiento de la persona a la versión B de esta persona. Y esto también nos lleva a pensar que todo el discurso sobre la educación que se ha hecho hasta ahora se ha enfocado en un punto. Y yo creo que hoy, de este punto, debemos desplazarnos a la periferia, como hoy se considera, del discurso sobre la educación. Y esto nos hace descubrir de entrada una cosa que no esperábamos, y es que la educación es una dona. Es una dona. Es como la de la peli, ¿no? Pero menos peligroso. ¿Por qué es una dona? Porque siempre nos hemos enfocado en lo que pasa en el centro. Yo lo simplifico con todo el cariño y sin crítica al trabajo que yo y muchísimos colegas hacemos, ¿no? Nos enfocamos en lo que pasa dentro del salón de clase. Permíteme simplificar así el momento en que nos hemos enfocado en la mayoría de la historia de la educación. Y ojo, es importante, pero es el momento en que hemos dedicado todo nuestro esfuerzo y hemos generado innovaciones, experiencias, maneras de ayudar a las personas a desarrollarse muy interesantes, pero estamos perdiendo de vista lo que pasa alrededor. Y hoy me gustaría invitarnos a cambiar un poco
este foco. Y preocuparnos de dos momentos de la periferia. Uno que está al principio, es el momento del vocacionamiento de una persona, el momento en que la persona toma conciencia de qué quiere hacer en la siguiente etapa de su vida, 2, 3, 5 años, y establece un proyecto personal, un proyecto de aprendizaje. Tengo una persona, un amigo que creo que está aquí, él tiene el proyecto, su nombre, 2040. Me sorprende, es una de las pocas personas que conozco que lo tiene, pero qué padre. Y este proyecto debe de guiar el proceso de aprendizaje que sigue en el centro de la dona. Y me parece autoevidente que el proyecto de cada persona es diferente. Y por otro lado, aparte de la efectividad del proceso de aprendizaje del centro de la dona, debemos de preocuparnos de lo que pasa después. O sea, si yo estoy entrenándome para lograr algo que está en mi proyecto, pues luego, una vez que he terminado de entrenarme, pues tengo que ir a ganar la medalla, lo que sea la medalla, lo que represente para mí. Por lo cual debemos de ayudar a las personas a transformar, a hacer trascender su desarrollo para que cumpla su proyecto. Y que luego pueda pasar a los siguientes proyectos. Esta es mi forma de sintetizar la desesperación de muchas personas que he encontrado que le cuesta esto. Por ejemplo, si pensamos en trascendencia en términos de mercado laboral, yo digo que cuando buscas trabajo estás en el valle de la muerte, ¿no? Como esto que se dice de las startups, ¿no? De las nuevas empresas, que muy pocas sobreviven al valle. Y el valle de la muerte de la empleabilidad es este espacio, momento en donde las personas están solas y sobrecargadas de la mayoría de riesgo de este proceso de encontrar un trabajo. También es verdad que hoy los empleadores les cuesta y les duele encontrar personas, pero porque necesitamos trabajar en este punto. No es suficiente como hoy estas conexiones, estas traducciones, trascendencias se están dando. También hay oportunidades por cambiar cosas que pasan adentro del proceso educativo, como por ejemplo el valor que deberíamos de dar a las comunidades de aprendizaje, de los pares, entre pares, o también de toda la ayuda que diferentes sujetos nos pueden dar acompañándonos a lo largo del proceso de aprendizaje. Por lo cual, aparecen nuevos retos que nos toca diseñar y responder y atender cuando nos ocupamos de educación. Y una disculpa, pero el clicker no tenemos el mismo propósito aparentemente hoy, el mismo proyecto. ¿Cuáles son estos retos? Pues, uno, ¿cómo logramos cautivar la atención, el esfuerzo de las personas? ¿Cómo logramos que decidan asignar su recurso finito, el tiempo, para proyectos altamente transformativos para sí? ¿Y cómo las ayudamos también a traducir esta preparación en efectividad, en un resultado? Esto cambia radicalmente cómo diseñamos las experiencias de aprendizaje. Una obsesión que tengo, la educación es más y más digital, debemos de seguir teniendo una educación digital de alta calidad, pero en la cual logramos que la gente pase el menor tiempo posible en pantalla. Hay un universo ahí de cosas que podemos hacer. Pero también es, ¿quién paga para la educación? Yo creo que este es un grande elefante en el cuarto, como se dice en Italia. Es un tema que existe pero no se aborda. Yo no creo que las personas que aprenden deberían de ser las personas que pagan para su educación. Y esto nos lleva a que necesitamos rediseñar modelos de financiación y de accesibilidad a la educación. No significa que se deba devolver totalmente barata, pero el flujo de los recursos para que las personas aprendan y cumplan con sus proyectos y que esto genere un beneficio extendido en la sociedad debe de ser rediseñado. Y claro, y esto hay que hacerlo en el contexto actual, con las restricciones actuales, políticas, normativas, ambientales, culturales, económicas, todo lo que sea. Y esto implica un cambio cultural
a múltiples escalas. Por lo cual, al final, me gustaría cerrar con una call to action, ¿no? Un llamado a la acción a todas las personas que están aquí y a todas las personas que podamos contagiar afuera. Hemos hablado de cosas que siento que no funcionan, que no encajan, de cómo podemos reconectar la educación a las vidas de las personas y a las grandes misiones globales. Hemos visto cómo debemos de enfocarnos en otros momentos de la educación. Quizás debemos de deshacerla, o quizás deberíamos de dejar de usar la palabra educación y utilizar otra. Y luego hemos visto cuáles son los retos que hay que atender. Y quieren saber una cosa, si tienen la duda, oye, pero entonces, por ejemplo, ¿las organizaciones educativas siguen siendo importantes hoy? Sí, súper importantes. Pero quizás deben de comenzar a pensarse como plataformas para impulsar la transformación de las personas, o sea, del capital humano de la sociedad y de las empresas, ayudándolas a desarrollar las habilidades que necesitan pues, para ser personas exitosas, ¿no? En lo que les importe. Si podemos pensarnos así, vamos a seguir vigentes en el futuro. Y ahora, después de todo esto, me gustaría reflexionar un poco sobre los cómo, ¿no? Yo creo que debemos de cambiar la forma en que producimos, creamos, pensamos la educación. A mí me gusta llamarlo Design Driven Education, será porque vengo de este mundo, pero una educación guiada por diseño. Para que funcione, debemos de tener a mente 4 grandes pilares fundamentales. Si no los mantenemos conectados, vamos a fallar en este intento. El primero es siempre construir esta transformación pensando en estrategia de negocios. ¿Por qué? No en lógica extractiva o acumulativa, pero es importante que sea sustentable el proceso educativo. Luego, debemos de crear procesos basados en diseño porque la educación es un servicio muy complejo, tiene cosas tangibles e intangibles, tienes diferentes usuarios, tiene dimensiones físicas, digitales, híbridas, tiene múltiples puntos de contacto con los usuarios, por lo cual es un caos diseñarla bien para que brinde una buena experiencia a los usuarios. Y eso es lo que debemos de buscar. Debemos de introducir nuevas maneras, nuevas pedagogías que ayuden a la gente a desarrollar sus habilidades y debemos de hacerlo claramente con un pensamiento digital y basado en datos, porque es lo que nos va a permitir hacer que esto sea escalable, personalizable, en fin, tenga un impacto más grande en las vidas de las personas. Ahora, esto no es una receta completa, no estoy vendiendo el paquete. Son apuntes para construir una metodología de trabajo en conjunto. A mí me gusta mucho decir que el proceso del diseño es un proceso de construcción de alianzas, por lo cual me gustaría cerrar con un llamado a la acción para todas las personas que están aquí. Por lo cual, esto aplica a todos. Si eres una persona aprendedora, pues busca determinar tu proyecto de aprendizaje, busca los recursos que te sirven para lograrlo, busca unirte con personas que tienen los mismos valores, intereses, proyectos y construye con estas personas. Si eres una organización educativa, si eres... Se lo juro, estoy intentando. Bueno, no pasa nada. Si eres una organización educativa, intenta experimentar, por ejemplo, donde tienes más libertad, que es la educación abierta. Intenta trabajar estos elementos que están a la periferia de la experiencia educativa, pero que están en el centro hoy de la importancia para las personas. Busca nuevas formas para que la gente pueda acceder a la educación que tú das. Construye alianzas y aprende de tus similares. Y si eres un regulador o un gobierno, o alguien que tiene la posibilidad de definir las reglas del juego, número 1, aprende de lo que pasa allá afuera distribuido en la sociedad. Hay mucha gente que está haciendo cosas interesantes, aprende. Desafía las reglas que has establecido para poder incorporar innovaciones que ayuden a impactar en la vida de las personas. Busca habilitar que lo bueno que se está generando en la sociedad
puede escalar porque tú tienes la oportunidad de generar un impacto a una escala nacional o a veces transnacional. En fin, confía en las personas que están ahí afuera y colabora con las personas que están ahí afuera. Pues esta es mi experiencia. Es una síntesis de lo que estuve trabajando hace mucho tiempo, pero también un poco de los últimos años. Espero que sea útil, les haya inspirado, se ha hecho con amor y muchas gracias.